Los mangas de torneo. Aquí todos nos gustan los mangas de torneo. Nada más divertido que ver a dos personajes pelear a muerte con poderes locos que eventualmente serán tachados de guionazo por la falta de comprensión lectora del fandom. Habiendo un gran abanico de opciones para ver de este tipo de obras, ya sea Shumatsu, el Shumatsu de mujeres, el Shumatsu de cuentos, y cómo olvidar al hijo medio pendejo de Shumatsu. Pero, ¿cuál de todos tiene el mejor inicio? ¿Cuál tuvo el combate con más calidad al empezar su obra? ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Pues aquí lo veremos, empezando por... Número 5. Tomoe Gosen vs Elizabeth Bathory. La lucha inaugural de Majo Taisen, también llamado el Shumatsu de mujeres, siendo la lucha que empezaría el Walpurgis, la de la asesina inglesa contra la heroína de Japón. Una asesina que disfruta del sufrimiento de sus víctimas contra un personaje heroico y con un gran sentido de justicia. Ok, está claro que esta pelea está echada de ser una copia de Jack vs Hércules, y tampoco ayuda a que esta se presente como justicia versus maldad, tal como fue la cuarta ronda del Ragnarok. ¿Pero verdaderamente es una copia barata? ¿Y qué tan buena es por sí sola la pelea? Primero vayamos por los personajes, que es la más obvia similitud con Shumatsu. Elizabeth Bathory, la versión descafeinada y simplona de Jack. El gran problema de este personaje es que su maldad se presenta de una manera sumamente ya que en su pasado se muestra cómo su maldad nace por matar accidentalmente una sirvienta, algo excesivamente simplón a mi parecer. También estando su personalidad excesiva en cuanto a lo que sería su maldad. Más que ser un rasgo distintivo de su personalidad, parece una parodia de lo que debería ser un personaje psicópata asesino, siendo bastante en este aspecto al tener una personalidad tan básica, estando lejos de lo que llegó a ser Jack, con un conflicto y orígenes mucho más interesantes, además de su personalidad magnética y atrapante, haciendo ver a Bathory como un Jack de muy baja calidad. Pero no todo es malo en cuanto a personajes, ya que tenemos a su rival, Tomoe Gosen, la Hércules japonesa, aunque esta tampoco es mejor que su contraparte de Shumatsu, ya que el carisma y personalidad de Hércules es inigualable. En lo que sí es mejor la heroína japonesa es en el conflicto de su justicia, ya que en su pasado se muestra como esta siempre luchó en busca de la justicia, pero esta al ver cómo sus enemigos de igual manera luchaban por eso la llevó a cuestionarse qué era verdaderamente la justicia. ¿Acaso su idea de justicia era la correcta? ¿Acaso se equivocaba? Llegando a la conclusión de que su ideal de justicia sería erradicar el mal, lo cual hace mucho más interesante al personaje y sus ideales que a Hércules, los cuales fueron tratados de una manera más simple. Aunque en líneas generales, la química entre las luchadoras y sus personalidades bastante simples no hacen que sean demasiado memorables, como los personajes de más adelante. Pero también hay que analizar la pelea en sí, ya que si hay algo que tiene Majo Taisen es conceptos interesantes en cuanto a la propuesta en combate. Esto gracias a la magia y los vestuarios demoníacos de las brujas, pero siento que al menos en los dos primeros combates, estos fueron algo simplones en cuanto a la coreografía, ya que al menos la primera parte del combate me pareció interesante. La lucha cuerpo a cuerpo con el arma de Bathory fue una parte bastante interesante y bastante dinámica en cuanto a pelea. Ya para cuando usó su magia de sangre y sacó sus elementos de tortura se fue haciendo más lenta y menos dinámica, ya que para la gran posibilidades que daba esa magia fue muy poco lo que se terminó haciendo, ya que las partes de la lucha que dejaban el combate cuerpo a cuerpo de lado no tenían el mismo impacto o brutalidad como lo tuvo la primera parte, aunque hubo momentos brutales como cuando Gosen usó su arco y el choque final. Y aunque esta pelea duró más que algunas que están más arriba, se sintió muy apresurada y que pudo dar más, tanto en combate como en cuanto a personajes, no siendo una lucha mala como tal, pero sí una bastante mea comparación de las demás. Número 4. Ra vs Kuchulain. La primera pelea del spin-off de Shumatsu más decadente y bodrio, pero que todos amamos y odiamos a partes iguales. Teniendo el mismo problema que la pelea anterior, y es que esta fue sumamente apresurada y pudo dar más. Yendo por partes, en el apartado de personajes destacando por sobre lo que fue la pelea anterior, y no necesariamente por la escritura de estos, ya que al no tener ningún pasado como tal, lo que sabemos de estos en cuanto a sus deseos y motivaciones es bastante poco, si sacamos lo que textualmente se ha dicho. Pero la gran ventaja de Ra y Ku frente a Bathory y Gosen, y diría en general los personajes de God's Apocalypse frente a los de Majo Taisen, y es que estos tienen más personalidad y carisma, ya que mientras Tomoe y Bathory pueden tener una escritura más profunda con dilemas más interesantes, aunque tampoco es que sea muy difícil superar la escritura de God's Apocalypse, estos personajes son mucho menos interesantes de lo que llegaron a ser Ra o Ku, precisamente por su personalidad. Para dejarlo más claro pondré el siguiente ejemplo. En cuanto a escritura, Luvo es mejor que Adán, pero la gente prefiere a Adán por su carisma y personalidad. Con esto claro, pasaré a otro aspecto de los personajes que logró que la primera ronda de God's Apocalypse fuera mejor que el combate inaugural de Majo Taisen: la química entre los personajes. Este es uno de los factores más importantes de un combate, ya que la química, además de hacerte simpatizar con los personajes a un nivel mayor, eleva el nivel de la pelea en sí, al darle más significado y peso a los intercambios de ataques en combate. Por eso en este punto Ra vs Kuchulain tiene una ventaja, ya que mientras en la pelea de Majo Taisen, más que haber un gran contrapunto de ideales, la justicia contra la maldad, solo vemos dos personajes que se quieren eliminar mutuamente por sus propios deseos, pero sin interacciones que denoten verdadera química, como excelentemente
recientemente nos han mostrado otras obras como lo es Shumatsu. Y esta falta de química es lo que hace que la pelea pierda impacto emocional, al no haber más interacciones que vayan más allá del mero hecho de querer acabar con el otro. Pero eso no necesariamente hace que una pelea sea mala. Al fin y al cabo, rondas como Adam vs Zeus o Sasaki vs Poseidón no eran rondas que destacaban precisamente por la química en el combate, pero aún así fueron muy buenas. Pero si nos vamos a la comparativa de Mahou y God's Apocalypse, aquí el hecho de que tanto Ku como Ra, que fueron personajes que se conocieron desde antes de su combate, con interacciones que marcaban el gran contraste de su personalidad, no solo por sus ideales sino por sus meras conversaciones, hizo que esta pelea se sintiera más personal desde el principio. La arrogancia divina contra aquel que desprecia a los dioses, el pináculo de la divinidad contra un dios sin prestigio. Ese gran contraste hizo que cada golpe, cada frase, cada insulto le diera más peso a la pelea a comparación de lo que fue la anteriormente mencionada. Pero ahora toca ir con lo más importante de un combate, la pelea. Y aquí está bastante bien. Fuera del obvio rusheo hacia finales de la pelea para darle la obvia victoria a Kuchulain, en uno de los finales más anticlimáticos de un manga de torneo, podemos decir que fue una lucha sumamente frenética. Desde el primer capítulo eso se evidenció en el actuar del semidios celta y su violento estilo de pelea, que contrastaba de gran manera con la actitud despreciativa del dios del sol, aumentando en brutalidad y esencia en el capítulo 3, donde veríamos uno de los momentos más brutales de todo el spin-off, con el devastador castigo del dios egipcio al héroe celta. Parte del combate que, a pesar de la unilateralidad de este, pudo exhibir de buena manera la superioridad del dios egipcio junto a la increíble fuerza de voluntad y terquedad de Kuchulain. Y aunque, como ya dije, tiene uno de los peores finales posibles para un combate, es una lucha entretenida. Tiene una coreografía interesante, sobre todo por la brutalidad y poder exhibida en esta, que la hace bastante disfrutable y que la deja en un cuarto puesto de este top. Número 3. Momotaro vs Sun Wukong. La primera y, a opinión personal, la mejor pelea de todo Tales of Destruction. Una pelea que coreográficamente es una locura, acción de principio a fin, idas y venidas de ataques desenfrenados y sangrientos, que plasmaban emoción y brutalidad a cada panel, haciendo un contraste excelente en lo que es el infantil estilo de dibujo del manga con lo brutal de la pelea, que le dio bastante personalidad al enfrentamiento. Esto también engrandeciéndose en gran medida gracias al estilo de combate de los luchadores y sus respectivas armas, sobre todo en el caso de Sun Wukong, con su manejo del Ruji Bang, eso sumándose al uso de algunas de sus habilidades mitológicas como el uso de sus clones, mostrando un estilo de pelea juguetón y despreocupado, contrastando con el estilo ultra ofensivo y violento de Momotaro, no solo siendo una diferenciación en cuanto a combate se refiere, sino que en cuanto a sus personalidades también. Primero tendríamos a Momotaro, y el personaje más problemático de esta pelea, ya que si has leído este manga sabes que es el prota, lo cual se muestra desde la primera pelea con su victoria con obvio guionazo para derrotar a Sun Wukong. Pero fuera de eso, si nos vamos a cómo es su personalidad y personaje, está bien. Tiene una motivación clara que es ganar el torneo para revivir a su hermano y vivir felices, usando de motor su ira para poder conseguir sus objetivos. Quizás sea algo genérico, pero es un personaje que cumple su función, pero para nada merecido el protagonismo, el cual sin dudas hubiera quedado mejor en su rival, el cual es fácilmente el mejor personaje de Tales of Destruction, Sun Wukong, el gran mono de piedra, cuya única motivación para pelear es su aburrimiento, pero alejándose del arquetipo de personaje aburrido con actitud seria y apática, sino que él tapa ese aburrimiento con su personalidad divertida y juguetona, la cual lo hace un personaje bastante querible, además de ser uno genuinamente bueno, planteando de buena manera su dilema existencial, un personaje cuyo poder es una maldición, buscándole sentido a su existencia casi divina, dándose cuenta de que su ser no es más que parte del capricho divino de una deidad, pudiendo ver a Wukong como una extensión del aburrimiento del propio Buda, ambos seres mega poderosos con no más que un perpetuo aburrimiento, siendo el que Wukong mate a Buda y tome su lugar como el iluminado, la aceptación del no destino de este, decidido a forjar el suyo propio en búsqueda de un compañero de juegos que le dé la verdadera felicidad, felicidad que finalmente pudo alcanzar gracias a su único y verdadero compañero de juegos, Momotaro, cuya relación podríamos ver como el yin y el yang, dos opuestos pero con un mismo objetivo en común. Mientras que uno tomó su aburrimiento y falta de propósito con una actitud alegre, juguetona y optimista, a la espera de aquel que le dé la felicidad, el otro decidió abrazar su ira y odio para usarlo de combustible en su búsqueda de felicidad, siendo de manera literal gracias a las células fantasma, que de lejos es la habilidad más conveniente que he visto en un manga de torneo. Y así nos quejábamos de Kinchi Juan, pero dejando de lado tirarle hate a Momotaro y el terrible protagonista que es, vamos a las conclusiones, siendo en general este combate, fuera del descarado guionazo, una muy buena pelea digna de un tercer lugar. Número 2. Lubu vs Thor. La primera pelea del Ragnarok y una a la cual merece mucho más amor del que le da el fandom. Quizás sea de lo más flojito que nos ha dado Shumatsu, pero esta se encuentra lejos de ser una mala pelea, presentando a dos personajes sumamente carismáticos y entrañables y con una personalidad única, los cuales, a pesar de ser el arquetipo de guerrero aburrido y sin motivación, al igual que Sun Wukong, estos supieron destacar y ser entrañables. Personalmente siento que hay una gran infravaloración al personaje de Thor por parte del fandom, el cual es de los personajes que más desarrollo ha tenido a lo largo de la obra,
obra, pero no en un cambio de personalidad repentino y medio sacado de la manga como cierto bufón, sino uno que se fue trabajando desde inicios de la obra hasta sus últimas apariciones importantes para el capítulo 88, teniendo sin lugar a dudas la mejor química de todos los personajes en este top, siendo más que combatientes, más que simples luchadores de bandos enemigos enfrentados por ego divino y supervivencia, dos guerreros, dos almas que se unieron por el combate, y que encontraron un verdadero amigo el cual era el único capaz de comprender la soledad del otro, siendo a pesar de la simpleza una ronda sumamente emotiva, aunque si vamos a la pelea en sí los problemas salen a la vista, una coreografía algo simple, una lucha de ritmo lento pero que lo compensa con brutalidad y testosterona pura, siendo simple, quizás de lo peorcito de Shumatsu, pero un digno inicio, que lo hace merecedor del segundo puesto de este top. Número 1, Musashi Miyamoto vs Honda Tadakatsu, el prodigioso espadachín versus el niño de diamante, la vieja leyenda contra el futuro de la espada, una lucha excelente en todo aspecto, coreográficamente excelente, eso sumado al brillante estilo de dibujo de Tenkaichi que dota de una gran fluidez y frenetismo a este combate, que brilla en cada aspecto, espectacularidad, técnicas exhibidas, brutalidad y testosterona emanada, más que nada por el lado del niño de diamante, contrarrestando de excelente manera el estilo rápido y escurridizo de Musashi con la fuerza y potencia bruta de Tadakatsu y su Tombokiri, además siendo bastante destacado en cuanto a sus personajes, y a pesar de que uno de estos sea el obvio protagonista, objetivamente es menos molesto y no es tan descarado el plot armor, a diferencia de otros protas de mangas de torneo. Quizás no sea de los mejores personajes de su obra, pero está bien. Y por otro lado tenemos al GOAT Tadakatsu, de los mejores personajes de todo Tenkaichi, un carisma sobrenatural y con una de las motivaciones más nobles del torneo, haciendo que sea un personaje entrañable, lo cual solo enaltece su derrota, haciéndola una de las más emotivas de todo el torneo, incluso siendo la primera pelea de todas, haciendo de esta no solo una lucha muy buena, sino que el mejor inicio posible para un manga de torneo. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y díganme si les gustaría videos exclusivos hablando de mangas como Mahou Taisen o Tales of Destruction, ya que ya he hecho de Shumatsu, Gods Apocalypse y Tenkaichi, pero los otros mangas los dejo un poco olvidados. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.